tareas que tenemos, pero creo que al final va a valer la pena. Entonces, voy a empezar. Ustedes seguramente ven la pantalla del ARI, ¿ya? Y lo que sí voy a hacer, Marco, es volver un poquito, poco a poco, mostrar la herramienta hasta donde hemos llegado, un poco para calentar motores, ¿ya? Ustedes seguramente en este proceso de aplicar la herramienta de análisis de resiliencia e inversión, si ustedes tienen esta pantalla, ¿no? De inicio de la herramienta, como les decía, tenemos una herramienta que dice general, que se usa para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Les decía, por ejemplo, caso de hospitales, Puerto Seco, por ejemplo, que hicimos la aplicación en Oruro y otros, ¿no? Entonces, de igual manera tiene pasos del 0 al 6, ¿ya? También tenemos, el ARI nos muestra, digamos, aplicaciones muy específicas para sectores como riego, agua y saneamiento básico, gestión integral de residuos sólidos, proyectos de vivienda. Para este caso, estamos utilizando como un ejemplo de clase, un ejemplo académico, los proyectos que están vinculados a agua y saneamiento. Entonces, hacemos clic, ¿no? Y vamos a entrar a listar proyectos. Ustedes seguramente tienen la aplicación número 1, en el caso mío es 3, ¿no? Aplicamos la tecla evaluar, ¿no? Y fíjense que hasta hoy hemos transitado hasta el paso número 2, ¿ya? Voy a ir mostrándoles de poco a poco, ¿no? En el caso, por ejemplo, del inicio del proyecto, ya hemos analizado cuáles son las amenazas que tienen impacto sobre el proyecto, las vulnerabilidades, las capacidades, y hemos hecho la evaluación del riesgo, ¿ya? En el caso de las amenazas, fíjense, estas son las amenazas que hemos identificado. Lo voy a poner ¿no? Hemos hecho un ejercicio bien a detalle, ¿no? En lo respecto a amenazas, fíjense, esta es la vista panorámica del cuadro de amenazas, ¿no? También hemos efectuado el análisis de vulnerabilidades, ¿no? Aquí, claro, por la cuestión de ganar tiempo, no hemos hecho una explicación a detalle de cada respuesta que hemos realizado, pero cuando ustedes hagan su ejercicio tienen que hacer, ¿no? La debida explicación. También hemos hecho la evaluación de las capacidades, ¿no? Fíjense, ¿verdad? Y continuar. Y finalmente hemos hecho la evaluación del riesgo, ¿no? En la evaluación del riesgo, fíjense que la herramienta nos ha consultado si tenemos un nivel de riesgo o no, si existe riesgo o no en el proyecto. Para eso, el ARI nos presenta tres cuadritos, o sea, tres auxiliares para poder tener la certeza, ¿no? En nuestra calificación. En este caso, nos muestra el resumen de amenazas, el resumen de vulnerabilidades y el resumen de capacidades, ¿no? Entonces, fruto de este análisis, hemos dicho que el proyecto se encuentra en un nivel de riesgo, ¿no? Podemos continuar el proyecto. Posteriormente, hemos entrado al módulo 1, ¿no? Al paso 1, le llamaremos así, de análisis del riesgo del proyecto. Aquí hemos identificado las principales amenazas que tienen influencia, ¿no? Sobre los objetivos del proyecto, ¿no? Y la herramienta nos dice, menciona las principales amenazas naturales y antrópicas que ponen en riesgo los objetivos del proyecto y estime cada cuántos años sucede. Bueno, también nos muestra el ARI para recordar, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, un cuadrito también nos muestra que nos dice, ojo, estas son las amenazas que ustedes han identificado. Inundaciones, sequías, heladas, granizadas, vientos fuertes, contaminación minera, etcétera. Fruto de tener estas amenazas en el análisis, nos dice cuáles son las más importantes o cuál la amenaza más importante que tiene influencia sobre el proyecto. Y nosotros hemos mencionado que son las inundaciones, ¿no? Riadas, producto de las crecidas del río Tupiza. Podemos poner más, pero por efectos académicos hemos puesto solamente una, pero la herramienta ARI es multi-amenaza, ¿no? Y hemos mencionado que sucede cada 5 años. Aquí Marco nos ha mostrado todo un análisis, ¿no? De recurrencia de las inundaciones en Tupiza y hemos evidenciado que son cada 5 años lo que sucede la amenaza, ¿no?
Damos continuar proyecto. Posteriormente hemos visto cuáles serían las posibles afectaciones que esa amenaza, ¿no? Estamos hablando, las inundaciones tienen impacto sobre la funcionalidad del proyecto. Y ahí hemos escrito todo un detalle, ¿no? Por ejemplo, una de las principales afectaciones sería el mal funcionamiento de los componentes del sistema, la suspensión del tratamiento, voy a ampliar un poquito más, la colmatación de lodos, destrucción total de las lagunas, reducción de la vida útil, contaminación de suelos, posible afectación a la seguridad de los operadores, pérdida de la vida microbiana, generación de enfermedades, etc. Ponemos continuar proyecto, ¿no? Posteriormente hemos identificado cuáles serían las capacidades a desarrollar y aquí hemos identificado 3 capacidades. Uno, implementar un componente de operación y mantenimiento, desarrollar planes de contingencia y desarrollar capacidades y recursos para rehabilitación y operaciones, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Después, bueno, hemos concluido el paso 1, ¿no? Y posteriormente hemos ingresado al paso 2. Aquí marco, creo que había una tarea pendiente, no sé si lo vamos a hacer al final, de mostrarles el reporte un poco para ver el tema de que se pueden incluir, digamos, imágenes, se pueden incluir logos al reporte, ¿no? Quizás eso lo podemos hacer al final, ¿no? Un poco Yo creo que para... es mejor, es mejor. Bueno, al final. Pero les doy un poco digamos, un poco el adelanto, pero hasta el paso 01, ojo, hasta el paso, una vez que hemos concluido el 01, tenemos ya, el ARI nos muestra ya un reporte para el informe técnico de condiciones previas. Solamente les voy a mostrar el reporte como está, ¿no? Vamos a reportes, ¿ya? Y aquí hay el ARI nos presenta un reporte preliminar, y en este reporte preliminar, fíjense, ¿ya? Aquí está, ¿no? Yo le he puesto el logo de Tupiza, por si acaso. No sé si es el logo, che. Es No del sé si es el municipio. logo. Es del municipio. Entonces, yo creo que una vez que concluyamos todos los pasos, vamos a mostrarles cómo se incluyen los logos, ¿no? Así, detallitos que hacen, que ilustran, ¿no? El reporte, ¿no? Pero creo que hasta aquí es importante, entre el paso 0 y el paso 1, ¿no? El ARI ya nos genera un reporte que es muy útil o es información base, ¿no? Para demostrar que en el proyecto existe un nivel de riesgo, ¿no? O no existe un nivel de riesgo. Entonces, este es el reporte, ¿no? ¿Cuántos ya estamos en clase? Estamos ya 19, ¿no? Estamos con buen número ya, ¿no? En este reporte, ojo, fíjense, el ARI nos muestra, por ejemplo, que primero la información general, ¿no? Lo que hemos puesto, ¿no? Nos muestra, por ejemplo, la metodología del análisis que estamos realizando, por ejemplo, del 0 al 6, ¿no? Y aquí hay una descripción, ¿no? De cada uno de los pasos, especialmente el módulo 1, que tiene que ver con el paso 0-1, ¿ya? Y les leo textual, dice. El módulo 1, dice, se recolecta información técnica del proyecto de las amenazas climáticas o no climáticas, así como de las vulnerabilidades y capacidades presentes en el entorno del proyecto, con énfasis en la percepción local. Al completar el módulo 1, se identifican las 3 principales amenazas que ponen en riesgo al proyecto y sus posibles afectaciones. Los mismos nos describe para el módulo 2, ¿no? En cada una de sus etapas, y el módulo 3. Nos muestra, por ejemplo, las amenazas que hemos identificado. Fíjense este cuadrito, ¿no? Con todas las amenazas. También las vulnerabilidades que hemos identificado, las capacidades, ¿no? Y finalmente nos muestra las conclusiones, ¿ya? Y recomendaciones. Voy a leerlo textual, un poco para ir calentando motores, para que la gente vaya entendiendo a dónde estamos queriendo llegar. Nos dice, en términos de conclusiones y recomendaciones, que la identificación de amenazas, vulnerabilidades y deficiencia en las capacidades en el área del proyecto y posible impacto que podría tener sobre las actividades del mismo ha permitido estimar que existe un nivel de riesgo significativo que podría afectar los objetivos del proyecto, provocado principalmente por
inundaciones, entre paréntesis, riadas, producto de las crecidas del río Tupiza que suceden cada 5 años. En tomar en cuenta las amenazas antes mencionadas, evitará que el proyecto sufra las siguientes afectaciones: mal funcionamiento de los componentes, suspensión del tratamiento, colmatación de lodos, destrucción total de las lagunas, reducción de la vida útil, contaminación de suelos y agua, posibles afectaciones a la seguridad de los operadores de la PETAR, pérdidas de la vida microbiana, generación de enfermedades. Es recomendable considerar también la necesidad de desarrollar las capacidades en la población con la finalidad de reducir el riesgo en el proyecto. Estas capacidades son implementar un componente de operación y mantenimiento, desarrollar planes de contingencia, desarrollar capacidades y recursos para rehabilitación y reparaciones. Finalmente, se recomienda profundizar el análisis con la aplicación de las siguientes etapas con la finalidad de identificar las medidas que el proyecto requiere para reducir el riesgo. Este es el reporte, Marco, que nos genera entre el paso U0 y 1, que se debe adicionar al informe técnico de condiciones previas. ¿Hasta aquí hay algún comentario? Sí, creo que estás con el micrófono. ¿Hay alguien Por de mi la clase que parte, tiene? por mi parte, Javi, de acuerdo. Gracias por la explicación. Sí, es posible complementar el informe poniéndole algo de redacción propia, fotos y demás, que lo vamos a hacer un poquito más adelante como ya lo habías anunciado. Sí. Entonces, bueno, lo que decíamos, te muestra en formato PDF, pero yo he visto en la experiencia que hay colegas también que le meten más, sobre esta base lo mejoran, ¿no? Adicionan, lo complementan, y se vuelve un informe mucho más robusto. Pero ya la ventaja es que el ARI te da ya, ¿no? La base del informe, ¿no? Y también te genera, por ejemplo, les decía, para aquellos que no están, te generan los reportes. Conforme vayamos avanzando los pasos, ¿no? Te va generando los reportes de las planillas. Solo Son por citar, anexos. son anexos, ¿no? Que se deben incluir al informe. Fíjense, aquí tienes, por ejemplo, o aquí tienen, ¿no? La planilla de calificación de amenazas, ¿no? La de vulnerabilidades, la de capacidades, etc., ¿no? Que sustentan el análisis, ¿no? Bueno, una vez que hemos voy a volver al inicio. Bueno, voy a listar proyectos, voy a evaluar. Como se han dado cuenta, entre 0 y 1 se ha generado el reporte. Hemos transitado ya el paso número 2, que tiene que ver con el análisis de resiliencia física, ¿ya? En el análisis de resiliencia física, el ARI nos consulta y nos pide en realidad ya identificar cuáles son los componentes del proyecto. Aquí nosotros hemos identificado ya que son 4 componentes. Ahora, la recomendación aquí es que seamos bien prácticos, tengamos un buen análisis para identificar los componentes, porque en algunos casos ha sucedido que hay información de que tienen un chorizo de componentes, en algunos casos hay que agrupar, ¿no? Para poder hacer un buen análisis. Entonces, en este caso, hemos identificado que tienen 4 componentes el proyecto, uno que tiene que ver con el pretratamiento, y tenemos la reja y el desarenador, el tratamiento primario, 2 lagunas facultativas, el tratamiento secundario, 4 lagunas de maduración, y finalmente el laboratorio y oficina, ¿no? Una vez que hemos identificado los componentes, ya nos pide hacer el análisis de resiliencia física, ¿no? Y en el análisis de resiliencia física hemos llenado esta planilla, ¿no? Se ha generado esta planilla en que en base a 4 criterios de ubicación al componente, calidad del componente, su diseño y construcción, daño probable y capacidad de respuesta, hemos podido identificar el nivel de resiliencia física del componente. Aquí, los 2 componentes que tienen resiliencia baja, de muy baja a baja, son el tratamiento primario con las 2 lagunas facultativas y el tratamiento secundario con 4 lagunas de maduración. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? ¿Estamos? ¿Hay algún comentario de la clase? Y ese es nuestro punto de partida para el día de hoy. Ese es nuestro punto de partida para el día de hoy.
Entonces, si hay alguien en la clase que quiere comentar, es el momento. Arrancamos. Arrancamos, ¿no? Entonces, ingresamos entonces al análisis de resiliencia funcional, ¿no, Marco? El paso 3, adelante. El paso 3. Entonces, hacemos clic al análisis de resiliencia funcional, fíjense, ¡ting! Y nos genera esta planilla, ¿no? Entonces, fíjense que igual que el anterior, tenemos los datos del proyecto de entrada y la herramienta nos pide calificar los 4 criterios, ¿no? Del 1 al 4 para cada componente. Entonces, fíjense, dice análisis de resiliencia funcional del proyecto por componente. Y aquí tenemos los 4 componentes y los 4 criterios. El primer criterio es capacidad instalada, consensos y acuerdos, operación y mantenimiento, eficacia en el aprovechamiento, ¿no? Entonces, adelante, Barcos. Ahora sí, vamos, van duplas. Javi, hay una aclaración. A ¿Ya? diferencia de la planilla anterior, que es del análisis de resiliencia física, esta planilla del análisis de resiliencia funcional ya no se hace amenaza por amenaza. Se hace una sola planilla en consideración de toda la situación actual. Repito, la anterior planilla, que es el análisis de resiliencia física, se hace el número de planillas, cuánto número de amenaza hayamos priorizado. Si hemos priorizado 3 amenazas, digamos inundaciones, sequías y heladas, debimos haber hecho una planilla para sequía, otra planilla para inundaciones y otra planilla para... O sea, cada planilla para cada amenaza. En cambio, esta planilla, la planilla del análisis de resiliencia funcional, ya se hace una sola planilla. El ARI ya no te pide que hagas una planilla para cada una de las amenazas. Y como pueden ver, en la planilla a la izquierda se encuentran nuevamente los componentes del proyecto y esta vez ya lo vamos a hacer de manera más ágil. Se califica del 1 al 5 estos 4 criterios que vienen a ver, que vienen a analizar qué tan bien funciona, qué tan bien opera el proyecto, ¿no? Por eso se llama análisis de resiliencia funcional. Adelante, Javi. Está corriendo. Entonces, arrancamos con el criterio 1, ¿no? Que es el criterio de capacidad instalada. Lo que hace este criterio es evaluar qué tan bien dimensionados están los componentes del proyecto. Y varían, es igual del 1 al 5, y el primer criterio es deficiente. Quiere decir que el componente que estamos evaluando no tiene las dimensiones suficientes como para abastecer la demanda. Entonces es un componente subdimensionado o ha quedado chiquito con el tiempo. La calificación 2 es insuficiente. El 3 es suficiente. O sea, TAS con TAS abastece la demanda en este momento. 4, buena. Quiere decir que ya nos va a durar un tiempo más, ¿no? Pensando en que va a crecer la población. Y óptima ha sido dimensionado como para que la población crezca por los próximos 20 años. Entonces se califica del 1 al 5 la capacidad instalada. Y en este caso, Javi, el pretratamiento, claro, yo voy a ir guiando la calificación en base a lo que a los colegas de EMSAT se han autoevaluado respecto a su planta de tratamiento, porque no estamos en el lugar y no tenemos esta información y este conocimiento técnico específico de la planta de tratamiento ni del proyecto. Sin embargo, los amigos de EMSAT han calificado como el pretratamiento con una capacidad instalada buena. Le han puesto 4. Quiere decir que esa reja y el desarenador inclusive
puede durar varios años más respecto a sus dimensiones de capacidad instalada. Respecto al tratamiento primario, ellos se han calificado con 2, que ya es insuficiente. La población ha crecido, su planta de tratamiento ya tiene 17 años, está próxima a llegar a su límite de diseño, entonces en este momento ya es insuficiente. No llega a ser deficiente, pero está pisando terreno de la insuficiencia. Lo mismo para el tratamiento secundario. Ellos han calificado de 2. En este momento el tratamiento secundario ya es insuficiente. Laboratorio y oficina han calificado 4. Entonces, ese laboratorio y esa oficina todavía da para puede aguantar exigir un poquito más. Parece. Eso es respecto al criterio de capacidad instalada. Ahí te dejo, Javi. Sí, pero yo un poco me llama la atención, Marco, de la laboratorio y oficina, porque yo lo vi medio inundado, che, no ve que estaba así es esa, ¿no? En la gráfica, Es ¿no? esa. Le ha llegado el agua, no le ha pasado nada, No le pero, ha pasado. pero en términos de capacidad instalada, en términos de dimensión de la Claro. infraestructura, da, ¿no? Da como para Ya. abastecer la demanda. Claro. Aquí clave, Marco, para no confundir, es que siempre tenemos que hacernos llevar por el criterio, ¿no? O sea, estamos hablando de Exacto. capacidad de instalar, no estamos hablando de si dura o no dura, ¿no? Exacto. Capacidad de Sí. si realmente las instalaciones de laboratorio, oficina, van a cubrir todo lo que se tiene en este momento en términos de funcionalidad y De posiblemente demanda. y la demanda, ¿no? Entonces, con lo que tienen, cubre y además está no más bien. Entonces, podemos decir que está bueno. Abastece la demanda para los próximos años, inclusive. Ya, sí. Entonces, genial. Yo, por lo demás, lo veo bien, salvo alguien de la clase que en base a lo que ha visto en la explicación, además que ha hecho Saúl, ¿no? Muy, muy de lujo. Entonces, es el momento, ¿no? ¿Alguien se anima? ¿Empezamos a despertarlos poco a poco? A ver, yo voy a Ingeniero, tener... consultita. Sí, adelante. Buen día. Buen día. Bueno, en este caso vemos que estamos haciendo el análisis o estamos llenando los datos de la capacidad instalada en función del criterio de los trabajadores o de los que operan la planta, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, si nosotros podríamos advertir como evaluadores, como realizadores del área en este caso, que no son esos criterios los adecuados, sería conveniente que nosotros podamos poner esos datos, digamos. En realidad, estamos empleando los criterios de EMSAT debido a que nosotros como evaluadores no estamos ahí como para poder formarnos nuestro propio criterio. Pero en realidad, tú como evaluador responsable del contenido de esta evaluación y además como persona que le va a poner la firma, es tu criterio junto al equipo evaluador el que pesa. Entonces, en realidad, a rigor, lo que se debería hacer es que tú como responsable de evaluación, al momento de hacer esto deberías estar allá, visitando el predio, con acceso a los documentos del proyecto, viendo dimensiones, viendo la población, viendo los rendimientos que tiene, etcétera, junto a tu equipo de evaluación, discutir y decir, no, la planta de tratamiento ya ha sido sobrepasada, por ejemplo, ¿no? Entonces calificar. O, por el contrario, decir, no, esta planta todavía da para buenos años de demanda. Entonces, es tu criterio de evaluación que pesa sobre otras, ¿no? Pero por supuesto tienes que considerar en esa evaluación lo que te digan los técnicos, lo que digan los documentos,
cruzar con el número de población que puedes encontrar, por ejemplo, en el INE, etcétera, ¿no? Es varios datos que hay que cruzar y tú como persona que va a firmar la evaluación es quien tiene que estar convencida de que esa es la calificación adecuada. Ahora, Gracias. no sé si va la explicación, Marco, lo que ha sucedido en Santa Cruz con hemos hecho también el ejercicio con los de la gobernación de Santa Cruz, ¿ya? Y los Camas nomás también son, pues, tienen nomás sus cosas, ¿no? Y ellos han dicho, mira, igual, luego que la misma pregunta, pero a ver, nosotros vamos a aplicar el ARI en dos momentos. Dos momentos. Primer momento, cuando no están en diseño, como ahorita, ¿no? Queremos ver el ARI así como en el cacho, lo que se ve se anota, ¿no? Pero nosotros para asegurarnos, de hecho, vamos a pedir otro ARI, un segundo ARI, una vez, por ejemplo, que se concluye el proyecto, para hacer esta comparación de los dos ARIs, de que realmente se ha incluido, ¿no? Las medidas, las sugerencias, ¿no? Que se han realizado por el equipo evaluador, porque ellos, claro, estaban como parte de la gobernación, estaban haciendo el seguimiento a los equipos consultores, ¿no? Entonces, eso nos garantiza a nosotros de que al hacer dos ARIs, tenemos esta comparación y podemos decir que sí se incluye. Entonces, y para eso, repito, lo que mencionó el Marco es clave, ¿no? Aquellos que tenemos el rol, digamos, de hacer el acompañamiento, de tener, por ejemplo, tomar decisiones, por ejemplo, es vital, ¿no? Entonces, ayuda mucho respaldarse, ¿no? Y estar en terreno. Entonces, eso es. ¿Alguien más de la clase? Sí, pueden, es el momento de consultar. Yo sé que el sábado estamos así, fríos todavía, pero en la mañana es mucho más agradable que de la noche, ¿no? Hacer clases. Ingeniero, buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal? Sí, la verdad, muy interesante el punto la capacidad instalada, toda vez de que entendemos de que hace referencia a la vida útil que va a tener cada componente del proyecto. En estos casos, cuando nosotros hagamos nuestro estudio de caso, por ejemplo, cuando hablamos del tratamiento primario de la laguna facultativa, en este caso nosotros identificamos de que prácticamente ya es como si ya estuviera al tope de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable ahí? O sea, para que la planta siga, al menos ese componente siga en operación, para que la planta no falle, ¿no? Porque todos queremos de que la planta tenga un funcionamiento continuo en todos sus componentes. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, el laboratorio va a cumplir sus 20 años con el que ha sido diseñado, tanto así también como la reja, el desarenador, que también va a cumplir, ¿no? Y en estos casos, tratamiento secundario de la laguna maduración, en este caso sí es que calculamos que va a durar de aquí unos 5 a 6 años nada más. Y sería recomendable en este punto ver la forma de que se reformule ese componente o así nomás. Eso quería que nos dé una pequeña orientación, ingeniero. Buenísima pregunta, Juvenal. Precisamente esta evaluación te da, es para que reflexiones y obtengas esa información, ¿no? En este primer criterio de capacidad instalada ya nos estamos dando de que el tratamiento primario y el tratamiento secundario están empezando a tener problemas relacionados con sus dimensiones, ¿no? Con la capacidad instalada. Entonces, claro, es oportuno empezar a pensar soluciones, como tú lo estás mencionando, Juvenal. Si en este momento ya tengo capacidad insuficiente y esa planta tiene que funcionar los próximos 15 años más, entonces ya es hora de pensar en hacer algunas modificaciones o complementaciones, ampliaciones, etcétera, que le permita a este componente el cumplir con esa vida útil esperada. Y los otros criterios, Juvenal, vas a ver que son más esclarecedores todavía. Porque ahorita Javi nos va a guiar por el criterio 2, por ejemplo, que es consensos y acuerdos, el criterio 3,
operación y mantenimiento, y el criterio 4, eficiencia. Entonces, al final, cuando calcule el nivel de resiliencia, vamos a saber qué tan resilientes funcionalmente son los componentes y cuáles son sus deficiencias en función de los criterios que vayamos calificando. Y en base a eso, creo que podemos dar este pasito 2, que es la calificación de este criterio 2, y después volvemos contigo, Juvenal, para poder analizar alguno de estos componentes. Sí, Ya. sí. Yo creo que, digamos, ya aplicando cada uno de los criterios, vamos a ir poco a poco entendiendo, ¿no? Y haciendo un buen análisis de la resiliencia funcional del proyecto. Entonces pasamos, ¿no? Al criterio 2, que tiene que ver con el consenso y acuerdos. Este criterio creo que es clave, Marco. O sea, especialmente en este tipo de proyectos y en otros, por ejemplo, como decías, el de rellenos sanitarios, donde el tema social es clave. Ahí, ahí tenemos, por ejemplo, todo un paso, ¿no? De resiliencia social, ¿no? No sé si me permites, Marco, no, después lo vamos a mostrar ya, mejor porque vamos a tener que grabar. Entonces, en el criterio de consensos y acuerdos, igual, ¿no? Tenemos un help, fíjense, para entender, por ejemplo, ¿no? el criterio, siempre yo les pido utilizarlos, que como es la primera vez que perdón, no se está proyectando La planilla auxiliar no, o el cuadrito auxiliar no se está. Ahora sí, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo, como estamos en una primera etapa de entender la herramienta, utilizar esos helps, ¿no? Y fíjense que en el criterio de consensos y acuerdos, lo voy a leer textual, dice, tiene la finalidad, dice, de identificar posibles conflictos sociales, ¿ya? Que afectarían su normal funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, dice, una presa de almacenamiento de agua que fue diseñada bajo consenso con las poblaciones aguas abajo, que verán, dice, perdón, aquí dice que no fue consenso, que no fue, voy a volver a poner un poquito, lo voy a minimizar, ya, así, perdón, éxitos para que se vea bien, ¿no? A ver. No, creo que no se ve bien. A ver, vamos. Está bien, se ve. ¿Se ve? Ya. Sí. Dice, ya, voy a leer textual, dice, tiene la finalidad de identificar posibles conflictos sociales que afectarían, dice, su normal funcionamiento. Por ejemplo, dice, una presa de almacenamiento de agua que no fue diseñada bajo consenso con las poblaciones aguas abajo, que verán reducido, dice, los caudales en el río, contará con una gestión de acuerdos y consensos insuficientes. Entonces, dice, la calificación varía desde deficiente, ¿no? Desde deficiente, pero fíjense, desde deficiente, cuando no se lograron ninguno de los acuerdos y consensos sociales que garanticen el adecuado funcionamiento del componente, hasta óptima en caso contrario. Tenemos entonces deficiente, insuficiente, suficiente, buena y óptima, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este criterio? Que nos está mostrando qué tan, ¿no? Funcional es el proyecto en base a los consensos y acuerdos. Si existen buenos consensos y acuerdos que nos permiten, ¿no? Que los diferentes componentes del proyecto funcionen en condiciones de amenaza, ¿no ve? Porque en condiciones normales puede estar normal, o sea, pero la cosa empieza a desatarse cuando hay el tema del impacto de la amenaza. Entonces, deficientes 1 y óptima 5. ¿Cómo está? Ahí, Marco, tú me ayudas, ¿no? En el caso del pretratamiento de la reja y del cerrador, ¿cómo están los consensos y acuerdos? Ok, Javi. Desde dos puntos de vista se han evaluado esto para conocimiento de todos los colegas. Uno, desde el punto de vista legal, o sea, que hay derecho propietario, está consolidado, no se debe, etcétera. Y desde el punto de vista social. En el caso de la reja del pretratamiento han calificado 4, buena. Quiere decir que tienen documentos, están al día y este pretratamiento no está generando ningún tipo de descontento en la población. Entonces, en ese punto no hay problema. Pero no sucede lo mismo con el tratamiento primario, que si bien desde el punto de vista legal no tiene inconvenientes, como lo ha mencionado el Saúl,
ya está generando reclamos debido a la proliferación de malos olores. Entonces, esto ya es una bomba de tiempo. Si bien ahorita solamente son algunos reclamos, a futuro estos se van a incrementar, seguramente también, si es que no se hace una adecuada planificación por parte del municipio, van a empezar a construirse más casas en áreas cercanas, van a percibir los malos olores y seguramente van a hacer ya mayores reclamos sobre la planta de tratamiento. Javi, han calificado dos insuficientes en este momento sus acuerdos. Respecto al tratamiento secundario, que al ser también una etapa un poco más avanzada en el tratamiento, ya no genera tantos malos olores y además porque está ubicada de manera más estratégica, etcétera, ellos han calificado por 3. Ya. Y finalmente, respecto al laboratorio y oficina, al igual que el pretratamiento, en este caso, ese componente no tiene inconveniente, han calificado 4. 4. Bueno, aquí yo he escuchado al Saúl en su presentación de que estos predios han sido cedidos, ¿no? Por una comunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera nos da a entender de que ha habido, digamos, una conformidad por parte de la comunidad de que se emplace estos componentes, ¿no? O la planta de tratamiento en esa comunidad. Un acuerdo previo, ¿no? Ha habido un acuerdo previo, o sea, un consentimiento de la comunidad, porque lo que ha sucedido en algunos casos es que se emplazan componentes donde está en otra comunidad. Por ejemplo, si la obra de toma justo está en el límite de la otra comunidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya empiezan, ¿no? los conflictos. Entonces, sí. Creo que en este caso no ha habido ese problema, ¿no? Sí. No ha habido ese problema. O cuando la aducción atraviesa parcelas o predios privados, ¿no? Sí, o cuando, o sea, ese tipo de cositas son las que generan conflictos sociales, o cuando no se ha perfeccionado el derecho propietario y de aquí a 5 años aparece un dueño del terreno. Ese tipo de cositas son las que hay que blindar siempre y analizarlas en este tipo de evaluación. Sí, y además, digamos, en el caso de los sistemas de riego es bien típico, ¿no? De que los de agua abajo, por ejemplo, siempre van a estar descontentos, ¿no? Claro. Están utilizando toda mi agua. O cuando pones un defensivo y estás evaluando un defensivo, vienen las personas del predio del frente y dicen, no, pues desde que has construido el defensivo, ahora el agua rebota en tu defensivo y viene hacia mis parcelas. Entonces, todas esas cositas hay que tomar en cuenta. Sí. Ahora, aquí también, en algunos casos decían, basta solamente con un acta, ¿no? A veces las actas son bien vulnerables, ¿no? En las comunidades, sí. ¿No? Tenemos que quizás hacer algo más duro, de manera que cuando ya empiece a funcionar el proyecto, no salgan cosas, o sea, o sea, que digamos, no permitan un buen funcionamiento. Claro, en condiciones normales, claro, todo está tranquilo, o sea, todo normal, todo distribuye su agua. Pero el problema es que cuando viene una riada, viene una inundación y justo atraviesa por la área más sensible, por el componente más sensible, ¡pim!, salta la cosa, ¿no? Entonces, eso es bien importante considerar en este criterio, ¿ya? Este criterio bien importante. Continuamos con el siguiente criterio, que es el de operación y mantenimiento. Pero siempre, les pido, siempre pensar que la operación y mantenimiento en condiciones de amenaza, ¿ya? Porque la operación y mantenimiento puede estar muy buena, pero en condiciones normales, ¿no? Pero la clave es cómo opera, cómo funciona cuando la cosa está, ¿no? Cuando la cosa está en candela. Si realmente tenemos una buena organización, tenemos buenos instrumentos que nos permiten, digamos, una buena comunicación, tenemos los equipos, tenemos las capacidades, tenemos todo lo suficiente, el dinero, ¿no? Para ir a comprar un miserable tubo, vamos, ahí, vamos, podemos movilizarnos, ¿no?
Y si realmente, digamos, es muy, muy complejo el componente que hay que reparar, por ejemplo, si tenemos la asistencia técnica, ¿no? Muy cercana a la comunicación para que venga, ¿no? O sea, Técnicos, cosas de mano de obra, profesionales, etcétera, ¿no? o sea, tenemos el apoyo quizás del municipio. O sea, estamos tan bien organizados que no solamente nos estamos limitando a las 4 personas que están en la operación y mantenimiento, sino que tenemos toda una institucionalidad, todo un tejido, digamos, ¿no? Institucional que nos permite reaccionar en el caso de la operación y mantenimiento, ¿no? Y yo aquí al Saúl le he preguntado, le he dicho, ¿cómo está la operación y mantenimiento? ¿No? Entonces, él más o menos ha descrito, ¿no? Que cómo estaba cada componente, ¿no? En su operación y mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, al igual que el anterior criterio, tenemos desde uno que es deficiente, ¿no? Hasta óptimo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en el componente 1, en el pretratamiento, en la reja y desarenador? ¿Cómo Han puesto estamos? suficiente. Suficiente. Sí. Digamos, ahorita se bate. Ya. Y en lo que han sido autocríticos y han dicho, realmente no, y se nota, ¿no? En tratamiento primario y en tratamiento secundario se han calificado como insuficiente. En ambos. No deficiente, insuficiente. 2. Perdón. ¿No? Han sido autocríticos, han dicho, no estamos bien en temas de operación y mantenimiento. En el laboratorio de oficina se han puesto buena. Eso sí está operando muy bien. Ya. Entonces, podremos decir que en estos dos componentes, ¿no? En el tratamiento primario y secundario, es donde realmente hay, ¿no? O sea, o sea, no hay todas las capacidades, ¿no? Como para poder, ¿no? Operar en condiciones, ojo, siempre les digo, en condiciones de amenaza, porque en condiciones normales puede ser que tranquilos estén, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Siempre pensar en condiciones de amenaza, en el caso de la amenaza que es la riada inundación, ¿no? O inundación. Entonces, hasta aquí, ¿hay algún comentario de la clase? Hasta aquí, si estamos logrando despejar, ¿no? Conforme vayamos avanzando con cada criterio, si está muy bien este análisis de resiliencia funcional del proyecto. ¿Hay alguien de la clase? ¿Sí? Yo creo que entramos al criterio 4. Y, sí. ahí con los resultados, la conversación vamos a tal vez evaluar. vaya a ser más rica. Quizás alguien, a ver, vamos a una dama. ¿Viste una dama? No, todavía no hay aquí. Araceli Ari. ¿Estás, Araceli? Sí, buenos días. Hola, Araceli, buen día, Araceli. bienvenida. Sí, acabo de entrar, sin embargo, estaba viendo igual información de la clase pasada y en toda la aplicación del ARI me parece muy interesante por el hecho de que identificamos todos los riesgos o la mayoría de los riesgos y para mí, ¿no? Desde el punto de vista de salud, y usted hablaba también en la anterior clase que podemos aplicar para ver los centros de salud. En este caso, tenemos un área de riesgos en donde ve esta parte un poco, ¿no? De qué hospitales son seguros y qué hospitales no. Y entonces, este programa para mí me está pareciendo excelente para poder aplicar e ir identificando en qué lugares tenemos los hospitales seguros y los hospitales, en este caso, que están en riesgo, ¿no? Tal vez ese comentario que le puedo realizar, sin embargo, también toda la información está clara hasta el momento, ¿no? Ahí tal vez, Javi, me permites hacer un comentario con Araceli. Dale, Marco. Que estoy seguro que es de su conocimiento, pero tal vez no de todos los colegas. En otros países
hay pues cierta infraestructura a la cual se le pone especial atención en lo relacionado con gestión del riesgo, ¿no? Sin ir lejos, en el Perú, sus normas de construcción, ellos le llaman códigos de construcción, hacen que iglesias, escuelas y principalmente hospitales sean a prueba de todo riesgo. O sea, básicamente construyen búnkers por iglesias, escuelas y hospitales. ¿Por qué? Porque cuando un desastre sucede, la población sabe que puede ir a refugiarse a este tipo de infraestructura porque son seguros y no les va a pasar nada. Entonces, en ese caso, Araceli, ahí radica la importancia de hacer también los hospitales totalmente resilientes, hacerlos súper robustos, porque un hospital no puede darse el lujo de dañarse cuando sucede un desastre, ¿no? Si el hospital más se nos cae, ahí sí realmente estamos perdidos, ¿no? Entonces, eso, reforzando tu comentario, Araceli. Gracias. Sí, y yo creo que hay grandes aprendizajes en esto, en los terremotos que han sucedido en México, ¿no? Sí, qué horror. México, no tengo la fecha y el año ahorita, pero ha habido un primer evento en el que México ha agarrado, ha dicho, bueno, tenemos que hacer lo mismo, o sea, escuelas, hospitales, ¿no? Han pasado buenos años y justo cuando estaban celebrando, no celebrando, sino recordando en realidad el terremoto, ha sucedido una réplica del terremoto y otra vuelta los ha vuelto a meter en la olla. Entonces, o sea, y han dicho, no hemos aprendido, o sea, no hemos aprendido los mexicanos, ¿no? O sea, especialmente en garantizar que infraestructura vital, ¿no? Sea realmente bien resiliente, ¿no? Frente a eventos, especialmente terremotos, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario. Creo que nos está mencionando que este análisis tiene que ir mucho más allá, ¿no? Este es solamente un ejemplo, ¿no? En el caso de una PETAR, pero siempre pensemos en lo que vamos a desarrollar, hospitales, escuelas, sistemas de riego, sistemas de agua, ¿no? Entonces, ayuda. El análisis es el mismo, o sea, el análisis es el mismo, la aplicación es lo mismo, ¿no? Vamos, eficiencia en el aprovechamiento, ¿no? De ese criterio. Bueno, este criterio también es bien interesante. Para mí me gusta este criterio porque nos está diciendo qué tan, digamos, eficiente es en el aprovechamiento del recurso. Por decir agua, ¿no? En este, digamos, si nosotros, por ejemplo, construimos, tenemos canales de riego abiertos, ¿no? O sea, y de tierra, frente a un canal, por ejemplo, o el agua está conducida por tubería. La eficiencia en el aprovechamiento del agua sería mucho mayor en aquel que estamos conduciendo por tubería, ¿no? Porque no hay pérdidas, se hace un buen manejo, etcétera. A diferencia, digamos, de un canal de tierra, ¿no? Donde sí hay pérdidas, puede haber infiltración, etcétera. Nos está preguntando, ¿qué tan eficiente está? Evaporación, claro. Evaporación, etcétera. Entonces, desde muy buena, ¿no? A ver, vamos a ver qué dicen los criterios desde muy baja, perdón, hasta muy alta, ¿no? Muy baja eficiencia hasta muy alta eficiencia. Entonces, desde muy baja eficiencia hasta muy alta eficiencia. Entonces, ¿qué tan eficiente es, por ejemplo, el pretratamiento? Ya. Ellos han calificado. ¿Qué han dicho ahí? Se han autocalificado como una alta eficiencia. No tiene fisuras, no genera pérdidas, cumple adecuadamente con lo que ha sido diseñado. O sea, alta. Mira, y lo que nos está dando es que tiene una resiliencia media ya el componente, o sea, que no hay mucho que preocuparse, ¿no? No, es tolerable. Es tolerable, ¿no? Y en el tratamiento primario. En ambos dos, Javi, tanto tratamiento como primario como tratamiento secundario, además es evidente y lo han mencionado, ellos han dicho que tienen una eficiencia baja. Se han calificado 2. 2. Entonces, aquí funcionalmente nos está diciendo que tiene una resiliencia baja los dos componentes, ¿no? Ahí. Y en el laboratorio oficina. Muy alta.
han sido ahí optimistas. Han dicho, no, nuestro laboratorio está funcionando bien. Ya. Entonces, si hacemos una lectura, por ejemplo, yo hago de cuenta que no he estado en el análisis y me ha aparecido justo aquí, ¿no? Me muestran la planilla y yo digo, epa, aquí hay dos componentes que tienen resiliencia funcional baja. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando viene una amenaza, o sea, estos dos componentes son los que no van a funcionar bien, no van a poder aguantar, ¿no? Trabajar muy bien. Entonces serían, entonces, en este caso, la planta de tratamiento primario y el de tratamiento secundario, los dos, ¿no? Así es, Javi. Y ahí como comentario, y ahora sí, complementando la respuesta a la consulta que nos hacía Juvenal hace un momento, es, bueno, o sea, ya como dictamen de nuestro análisis, tenemos dos componentes con nivel de resiliencia funcional baja, ¿no? Con nivel de resiliencia operacional baja. Entonces, ¿y cuáles son? El tratamiento primario. Entonces, si yo quiero, si me pregunto a qué se debe de que el tratamiento primario tenga nivel de resiliencia funcional baja, y puedo ver el análisis que he hecho. Claro, por supuesto. Para comenzar, no tengo una buena capacidad instalada, es insuficiente. Entonces, si quiero elevar el nivel de resiliencia, tengo que ampliar mi tratamiento primario. Tal vez una tercera laguna, no lo sé. El criterio 2, no había logrado los consensos y acuerdos. Estoy empezando a tener problemas con malos olores. Entonces, ¿qué tengo que hacer para elevar el nivel de resiliencia? No sé, tal vez hablar con el municipio para que limite la construcción, la autorización de viviendas cercanas a la planta de tratamiento en un radio de 2 kilómetros, digamos, para no tener problemas de malos olores, por ejemplo. En criterio 3 dice operación y mantenimiento insuficiente. Bueno, pues si quiero hacerlo resiliente, entonces tengo que trabajar nomás pues en fortalecer mis capacidades de operación y mantenimiento. Y finalmente mi planta de tratamiento no es eficiente. Entonces algo tengo que hacer, mejorar mi tratamiento. Tal vez, no sé, implementar algo de tecnología o tal vez designar funcionarios que mejoren el tema de eficiencia, etcétera. Y son 4 criterios en los que tendría que trabajar para poder mejorar el nivel de resiliencia funcional de ese componente, ¿no? Ese es el tipo de análisis, ese es el tipo de reflexión al cual te lleva estas herramientas al momento de analizar un proyecto componente por componente. Y además te los disgrega, ¿no? Hay componentes de los que no tienes que preocuparte. De laboratorio a oficina, olvídate. De pretratamiento, estás bien, tranquilo. Pero si quisiera volver verdecito ese amarillo, ¿en qué tengo que trabajar? En operación y mantenimiento. Si mejoro un poquito la operación y mantenimiento en mi pretratamiento, lo voy a llevar a un nivel verde, ¿no? Pero en lo que sí tengo que preocuparme es en las lagunas de tanto facultativas como las lagunas de maduración. Eso, Javi. Sí, muy buen análisis, Marco. Si hay alguien de la clase, digamos, que tiene algún comentario, porque es clave, pensando un poco en la aplicación que van a realizar ellos, ¿no? O sea, un poco Sí, vean, están digamos, pensando en sus proyectos ahora. sus proyectos, pensando en su proyecto, qué puede suceder, ¿no? Si se entiende o no cada uno de los criterios, ¿no? ¿Puede alguien en la clase? A ver, ¿alguien se anima? Hay una persona que se llama Constantino. Qué lindo nombre, Constantino. Constantino, ¿estás? Pues que no. A ver, Alejandro Llanto. Sí, Alejandro, ¿estás? Hola. Uy, son 2 personas ya con falta en día sábado por la mañana. Qué bacán. A ver, alguien. A ver. Edson Benavides. A ver. Dije, buen día. Buen Eso, día, Edson. gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Tienes algún Sí, comentario a esta planilla? sí, a ver, tal vez un poquito haciendo comentario. Yo ya había tratado del ARI más anteriormente, pero ahora con lo que estamos llevando estoy reforzando los conocimientos que se tenía y también la toma de decisiones, ¿no? En cada paso que tiene el ARI y Ujú. viendo las prioridades de las amenazas, las vulnerabilidades que se presentan en las obras, tal vez ya sea como en este caso de Napetar o también puede ser un caso, digamos, de unos sistemas de riego que manejamos principalmente en los municipios. Mm. Sí, Edson, tú que ya has aplicado previamente el ARI, ¿en qué tipo de proyectos has aplicado? Principalmente en proyectos de riego y de saneamiento, de alcantarillados, desriegos, ¿no? Ya, Estos microriegos y riegos comunales. ya. Entonces, no solamente entonces, a este tipo de plantas de tratamiento, sino a otras, ¿no? Entonces, un poco, a ver, aprovechando esto, tu presidencia, y un poco para compartir también con los de la clase, en realidad, tú ves, es el mismo análisis, ¿no? Para los otros tipos de proyectos, ¿no? Sí, empezando de la planilla uno que llenamos una tipo encuesta, Ya, vamos caracterizando los tipos de suelo, los fenómenos agroclimatológicos, entonces, bueno, es casi parecido, pero hay siempre algunas variaciones en todo el proceso que vayamos haciendo, ¿no? Depende de los componentes también que se hayan identificado en los proyectos. ¿qué les recomendarías? Porque quiero aprovechar tu presencia, Edson, porque tú has aplicado, como ya hay nuevos colegas que van a aplicar, ¿qué les recomendarías? Digamos, hasta este paso, ¿no? Desde el 0, 1, estamos en el paso 2, 3, creo, ¿no? En el 3 estamos. ¿Qué les recomendarías a ellos? Porque seguramente otros se van a animar a hacer de sistemas de ciego, ¿no? Lo primero, tener el proyecto y conocerlo bien el proyecto, incluso para determinar, digamos, en la planilla uno los tipos de encuestas, fenómenos climatológicos, conocer, ¿no? Qué tipo de amenazas hay en la zona. Después, Ya, ya son tal vez algunos criterios más profesionales en respecto a los componentes que se tienen, pero principalmente es conocer el proyecto que se va a evaluar Claro, y posterior a ello, bueno, los criterios profesionales que tengamos. ya. En este caso, ¿tú has aplicado solo el ARI en estos proyectos o has compartido con alguien? Como yo trabajo en municipio Inge, con el responsable del área técnica, digamos, como ingeniero civil, bueno, yo soy agrónomo, un civil, hemos diseñado, bueno, hemos llenado estos cuadros, componentes ujú, del área para tener más concordancia, ¿no? En la parte de infraestructura, también como en el área social y en el área agrícola. genial. Qué buena cosa, qué buen consejo, ¿no? Qué mejor escucharlo del otro lado, ¿no, Marco? Mm. Sí. Muchas gracias, Gracias, Edson. Edson, gracias por compartirnos esta tu experiencia. Mm. Sí, que más bien agradecerles a ustedes porque siempre hay que reforzar algo, ¿no? A veces en algún curso se nos va un punto y vamos pasando clase otra vez y vamos recordando y reforzando. A mí me está sirviendo para tomar más decisiones, digamos, en estos aspectos y ya después en la parte de inversión, que también va a ser una parte primordial, porque la parte de inversión, saben bien que el dinero a veces solamente presupuestan un monto y no presupuestan para las actividades de resiliencia. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, pero si se demuestra, digamos, con un buen análisis, creo que sí se puede, ¿no? O sea, generar conciencia, también ¿no? A los tomadores de decisión que sí hay que hacer este tipo de proyectos con la inclusión de medidas, ¿no? ¿Hay alguien más en la clase? Vamos a, ¿qué te parece, Marco? ¿Continuamos? Guardar y continuar el botoncito, no te olvides. Guardar. Para que se mantenga la información que han evaluado, siempre el botoncito guardar y continuar. Ya. Yo solamente aquí, Marco, para decirles, un proyecto, el ARI, por ejemplo, o sea, siempre te va a medir la resiliencia de dos maneras, dos, ¿no? La física, o sea, cómo te golpea, ¿no? La amenaza, ¿no? Si somos capaces de resistir, y la funcional, si operamos bien, si trabajamos bien, si la cosa está funcionando en condiciones de amenaza. O sea, esos dos criterios, físico y funcional, ¿no? Entonces, es la manera de evaluar la resiliencia, ¿no? En cualquier proyecto, ¿no? Entonces, hemos transitado ahora
hasta el paso número 3, ¿no? Entonces, ingresamos al paso número 4, que es de priorización de las inversiones, de las intervenciones. Entonces, voy a hacer clic, fíjense. Javi, ¿sí? antes de que hagas clic, solamente mencionar de que el ARI, a medida que vayamos dando los pasos, van apareciendo esas palomitas verdes, ¿no? Que quiere decir que hemos concluido con ese paso y habilita el siguiente. Entonces, por eso Claro. el 3 ya nos ha marcado como con palomita verdecita de que ya le hemos dado ese paso y nos ha habilitado el 4. Y como le falta la palomita, quiere decir que ese es el paso que debemos dar ahora. Claro. Entonces, pasamos ¡pum! Al 4. Entonces, hacemos clic. Y eso también nos ayuda, ¿no? A ver cómo estamos, ¿no? Avanzando. Mira, fíjense, estamos en 0, 1, 2, 3, 4. Ya vamos a entrar al 5 y al 6. O sea, tiene también, nos marca esta ruta, ¿no? O sea, hay veces ha sucedido que otros quieren entrarse directo al 4, ¿no? Quiero hacer directamente el funcional. O sea, no puede ser si no has avanzado en este análisis. Por eso es que también les hemos dicho, acompáñenos, ¿no? No nos perderemos las clases porque van a ir entendiéndole poco a poco, ¿no? El análisis, ¿no? Paso por paso. Entonces, Ingeniero, sí, adelante. un favorcito. Me he confundido, le puse continuar proyecto y no Ya. guardé y continué. ¿Será que vuelve a la anterior imagen? Rapidito lo voy a copiar Si y vuelvo, los puntos. fíjense, si por estás favor. aquí, yo, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a irme así, aquí estaba así, ¿no? Así tú estás así, ¿ya? Cuando tú estás así, entramos a agua y saneamiento, listar proyecto, te aparece evaluar, ¿ya? Haces clic en evaluar y te aparece esto. Sí, en el punto 3 es lo que no guardé yo. No puse guardar y continuar. Directamente lo puse continuar proyecto. Por eso quería en el punto 3 que lo vuelva a poner la Ya, imagen. quieres que para copiar, aquí está, Sí, para que le pongas los puntos, ¿no? Dale, sí, dale. eso lo pongo No, en un minutito lo pongo. no hay lío. Entonces voy a agrandarlo un poquito más para que esté claro, ¿no? Más bien, gracias por estar así, atento, ¿no? Pues clave, o sea, guardar y continuar, ¿no? Ahora también tiene el área estos como disquetcitos, ¿no? Que te dice editar, entonces puedes editar también, ¿no? No, has entrado precisamente a editar y si haces alguna modificación, le das al Ese es negro. disquetito para que lo guarde. Buenos días, ingeniero Javier. Hola, ¿qué tal, Josué? Dime, ¿qué te puedo Ingeniero ayudar? Javier, he hecho el 3, lo he guardado, pero ya no me genera el 4. A ver, vamos a ver. Es que vamos a volver atrás. Continuar proyecto. Has hecho el 3 y no te jala el 4, no te aparece priorización. Ya no solo, el 3 está todo normal, con su flechita, todo igualito, pero el 4 ya no me genera. Oh, A no. ver. Puedes salir de la aplicación hacia hacer esto, o sea, volver a inicio esta casita, por ejemplo, esta casita, apretar, Ya, así, apretar, volver al inicio, ya, volver al inicio. Entonces, vuelves al inicio, vuelves a generar agua y saneamiento, vuelves a listar proyecto, ¿ya? ya, Vuelves a poner evaluar, ¿ya? ya. Está evaluar, y debería de estar activado como de priorización. No me sale, solo hasta el 3 nomás me sale. Josué, Y, ¿te aparece la palomita? y ¿puedo comentar algo? Sí, Adelante. adelante. Tal vez el problema del navegador, porque en Sí. varias ocasiones me ha sucedido también a mí lo mismo, que hoy llegamos al paso 2 y al paso 3 no se habilita. Entonces, tal vez sea un problema del navegador. Preferible siempre utilizar el Mozilla que el Chrome. ¿Con cuál estás Qué tú, buen Josué? dato. ¿Con Mozilla o estás con este que ves en mi pantalla? Aquí estoy, así, Puedo ir, por ejemplo, o estás con Google Chrome. Google Chrome es que estoy. Puedes cambiar a este Firefox. Ya, le voy a entender y le digo.
O sea, si haces lo mismo, lo único que tienes que hacer es abrir esto y poner localhost. Igualito. Así, ¿no? Igualito y Ya. poner resiliencia. Sí. José ¿Ves? también tiene el mismo problema. José, Ya. tal vez sea tema de navegador. ¿Podrías Ya. hacer la prueba, por favor, con otro navegador? Como lo estoy Ya, haciendo yo en mi también. pantalla. ¿Se dan cuenta? Lo Ya. mismo. Localhost, resiliencia, lo mismo y debería o sea, vuelves a abrir lo mismo, ¿no? Y deberías de tener. Ya. Ahora le intento. Lo mismo para José también, por favor. Ambos, Josué y José, que están con el mismo inconveniente. Y le agradecemos al colega que nos ha dado el tip de cambiar de navegador. Sí, es como dicen, es como cuando tienes tu auto, ¿no? Si no lo manejas, no sabes si está bien o está mal, ¿no? Hay que manejarlo, si está bien el freno, ¿no? Así funciona la cosa. Entonces, a las 9:30, Marco, ¿te parece hacer una pausita? Perfecto. 9:30. Daremos el siguiente pasito y en cuanto Ya. concluyamos, podemos irnos a un descansito, si te parece, Ya. si les parece bien a los Sí, colegas porque ya también. estamos a hora y media, ¿no? A hora y media Hora y de media, clases, una pausita de unos 10 minutitos, como ¿no? para un cafecito. Un cafecito. Entonces, si fuera así, estamos aquí, ¿no? Y bueno, para aquellos colegas que todavía están queriendo empatarse, igual vamos a volver, ¿no? Pero queremos cesar de priorización, ¿no? Para que también ellos se empaten, ¿ya? Entonces, estamos en el de priorización. Fíjense que el ARI en el paso número 4 ya nos dice priorice, ¿no? Entonces, voy a hacer clic en priorización, ¿ya? Y nos genera esta planilla, ¿ya? Entonces, esta planilla también es muy linda porque ya es una síntesis, ¿no? Pues voy a tratar de... Se ve bien así, ¿no? Ahí está bien, es un buen tamaño, pero ¿no? Dice, voy a leer textual lo que dice el ARI. Dice, califique, dice, la prioridad de atención de los componentes, dice, los componentes, ¿ya? Tomando en cuenta los niveles de riesgo frente a la principal amenaza a la que se encuentra expuesto. Tendrá mayor prioridad, dice, aquel componente con mayor nivel de riesgo y mayor importancia en el funcionamiento del sistema. O sea, ¿qué quiere decir? Puede tener un mayor nivel de riesgo, pero no puede tener buena importancia en el funcionamiento del sistema, ¿no ve? Entonces, en este caso, tiene que ser un buen nivel de riesgo, ¿sí? Pero también sea importante en el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, considerando eso, nos está mostrando, fíjense en la herramienta, que tenemos, ¿cuáles son los que tienen, digamos, mayor nivel de riesgo? Tenemos, por ejemplo, los que tienen riesgo muy alto, son el tratamiento primario y el tratamiento secundario. Y el que tiene riesgo muy bajo es la reja y el desarenador. Bueno, y el que tiene riesgo medio sería el laboratorio de oficina. Yo de entrada, Marco, diría, bueno, de riesgo medio ni me preocupo, porque está en riesgo medio, ¿no? Es tolerable. Tolerable, no pensaría ni en priorizar. Me voy al riesgo alto, digo, de entrada, este de riesgo alto es riesgo alto, ¿no? Pero, ¿qué tan importante será para el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces entonces empiezo a analizar respecto a la residencia física, funcional, y qué tan importante es, ¿no? Sobre el funcionamiento del sistema. ¿Ahí qué dicen los compañeros de la PETAR? Los compañeros de la PETAR, mira, yo sigo en mi anterior planilla, espérame, Javi, por favor. No hay lío. Los componentes de la PETAR han priorizado el tratamiento primario. ¿Por qué? Porque para comenzar tiene riesgo muy alto. Sí. ¿Ya? Y han dicho, aparte de tener riesgo muy alto, el tratamiento primario es la clave para el éxito de la planta de tratamiento. Y si hago resiliente mi tratamiento primario,
como el tratamiento secundario se encuentra detrás, consecuentemente también voy a ser resiliente a mi tratamiento secundario contra las inundaciones. ¿Por qué? Mira, Javi, en el cuadro que tú nos estás mostrando, a la izquierda primero listan los componentes. Sí. ¿No? Luego, en la siguiente columna te dice el nivel de resiliencia física. Luego, el nivel de resiliencia funcional, ¿no? Todo lo que hemos ido calculando. Y la siguiente columna es clave, porque te dice qué amenaza genera ese nivel de resiliencia tan bajo. En este caso estamos viendo de que es inundaciones. Entonces, si yo quiero hacer resiliente mi tratamiento primario frente a inundaciones, que además se presentan de manera muy frecuente, ¿no? Una vez cada 5 años, entonces se va a presentar 4 veces durante la vida útil de mi proyecto, y me genera un riesgo muy alto, entonces mi componente prioritario para hacerlo resiliente viene a ser las lagunas facultativas. El tratamiento primario. Eso es lo que han escogido los colegas de EMSAT. Como prioridad 2, ellos han elegido el tratamiento secundario, pero también dijeron, podemos hacer resiliente a ambos de un solo saque. Acuérdense la ubicación de las lagunas. Las lagunas, el tratamiento secundario está detrás de las lagunas facultativas. O sea, si mi amenaza son las inundaciones y hago resiliente a las lagunas facultativas con un defensivo, por ejemplo, consecuentemente mi tratamiento secundario también va a estar protegido. Entonces ellos han priorizado únicamente el tratamiento primario. Pero como dato para los colegas, en esta planilla se pueden priorizar hasta 3 componentes. Pueden haber proyectos donde haya más de un componente que sea prioritario y que esté con alto riesgo. Se pueden priorizar hasta 3 componentes. Eso. Entonces, si fuera así, entonces el tratamiento primario, que está aquí, se hace un clic en priorizar. ¿No? Sí. También podemos priorizar los otros, digamos, puede ser este más, digamos, ¿no? Pero dijimos, no, o sea, como tú has explicado, si hacemos la uno, entonces hacemos la otra también, ¿no? O sea, por defecto. Entonces, una vez priorizado... Podemos priorizarlo, Javi, solamente para explicar cómo es la mecánica de priorización en el siguiente paso. Ya. ¿Quieres que lo priorice el 2, el tratamiento secundario también? ¿Te parece bien? Solamente como ejemplo. Ya, como ejemplo académico. Ok, entonces priorizamos, fíjense, hemos priorizado los 2 componentes. Se puede suceder que en lo que están haciendo ustedes tengan 3, 4 componentes, ¿no? Pero 2, 3, clave priorizar, ¿no? Javi, es hasta 3 nada más, es hasta 3. Entonces, 3. Colegas, ahí voy a ser reiterativo, perdón, Javi, voy a ser reiterativo con los colegas. Se prioriza, el ARI podría priorizar automáticamente, tiene riesgo alto, prioritario. Este otro componente tiene riesgo alto, priorizado así por defecto. No ese es el objetivo. El objetivo es que el evaluador entre en un proceso reflexivo, que aparte del nivel de riesgo que tenga cada componente, tome en cuenta qué tan importante es ese componente para el funcionamiento de todo el sistema. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que uno de nuestros componentes sea el cerco perimetral, ¿no? Y el cerco perimetral, al estar al lado del río, nos ha salido con riesgo muy alto. Entonces, si fuera solamente por el nivel de riesgo, estaríamos priorizando el cerco perimetral. Pero de pronto hay componentes que son más prioritarios, ¿no? Que la planta de tratamiento puede vivir sin el cerco perimetral. O sea, lo importante es que la planta de tratamiento no deje de funcionar. El cerco perimetral tiene su función,
pero no es un componente vital para el funcionamiento de la planta de tratamiento. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Tomar en cuenta el nivel de riesgo, pero fundamentalmente, ¿cuál es la importancia del componente para el funcionamiento del sistema? En este caso, de los 4 componentes que tenemos en pantalla, decimos que lo más importante, aparte de tener riesgo muy alto, son las lagunas de tratamiento. Entonces le damos al botoncito priorizar. Eso es, Javi. Eso es. Entonces, aprieto continuar proyecto. Sí. Sí. Continuar proyecto. Entonces ya he priorizado los componentes, ¿no? Y se nos habilita otra ventanita que dice componentes prioritarios. Y voy a hacer clic aquí, o quieres que lo paremos aquí, Marco. Son Yo las creo que, 9:32. Estito más para encadenar. Ya. Componentes prioritarios. Tic, hago clic y fíjense que solamente ya el ARI nos muestra a los 2 componentes que hemos priorizado. O sea, a los 2. Ya filtra. Ya te dice, filtrado. olvídate de los otros componentes momentáneamente. Ahora nos concentraremos en esos 2 que has priorizado. Exacto. Entonces, como hemos priorizado estos 2, entonces ya nos dice cuál es qué primero, qué dice, fíjense, cuáles serían, dicen, las medidas para elevar la resiliencia de este componente, del componente tratamiento primario. O sea, nos están diciendo, a ver, lancen la idea, o sea, ¿qué haríamos para elevar su nivel de resiliencia, ¿no? Y también, ¿qué podría suceder si no se ejecuta esa medida? O sea, algo que ustedes no van a incorporar, ¿no? Entonces, 2 preguntas. Primera pregunta, dice, ¿qué medida podrían ustedes proponer para elevar la resiliencia de este componente que han priorizado? ¿Y qué podría suceder si no implementamos la medida? Entonces, de forma general, o sea, todavía en esta es la primera aproximación. Todavía no estamos hilando fino. De forma general nos está pidiendo el año, ¿no? Para un poco ya empezar a reflexionar sobre las medidas que vamos a proponer para elevar la resiliencia de los componentes. Entonces, ¿cuál sería para este caso, para este primer caso, para el tratamiento primario? ¿Cuál sería la medida general? ¿Qué dicen los compañeros del PETAR? Es una primera aproximación, ¿no? O sea, aquí, todavía no entramos a un análisis de decir voy a poner un muro de gaviones o voy a poner un defensivo de hormigón de 50 metros por 2 metros de alto. Todavía no. Aquí solamente es una medida general. Ya sabemos que en esta misma planilla está que la amenaza principal es las riadas. Entonces, para proteger a la planta de tratamiento frente a riadas, la idea general que han puesto los colegas de EMSAT, espérenme un segundito, Javi, voy a abrir, es proteger las lagunas facultativas frente a crecidas del río Tupiza. Todos, por favor, anoten, así sencillito. Idea general, todavía no nos están diciendo cómo, pero lo que tengo que hacer es proteger las lagunas facultativas frente a las crecidas del río Tupiza. Tupiza. Perfecto. ¿Y qué podría suceder? ¿No? Eso ya es obvio. Dice destrucción de las lagunas. Ya. Paralización del funcionamiento de la PETAR. Y contaminación de suelo y agua. Entonces acá, colegas, solamente una idea general. Ya nos estamos aproximando a tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita sabemos de manera general de que tenemos que proteger esas lagunas y si no hacemos eso, vamos a tener inconvenientes de seguridad, paralización y contaminación.
Hay alguien que está con audio. Ya. El micrófono, eso. Y tenemos que poner la prioridad. De los dos, ¿cuál es prioridad 1 y cuál es prioridad 2? En este caso, ellos han dicho que el tratamiento primario es prioridad 1. Y ponemos 1, ¿no? Marcamos como 1. Y le damos al disquetcito. Editar. ¿No? Fíjense que ya se ha editado, ¿no? Hay una crucecita, dice, ojo, si quieres volverlo a editar, puedes eliminar el registro, ¿no? Entonces ya hemos editado. Y el disquetcito, fíjense que se ha puesto con una cosita, ¿no? Sí, con un lapicito, ¿no? Eso es. Ahora, la prioridad 2 es idéntico, ¿no? La medida general también es proteger las lagunas de maduración frente a las crecidas del río Tupís. Y si no haces eso, destrucción de las lagunas, paralización del funcionamiento de la PETAR y contaminación. ¿Por qué es tan similar? Ellos han decidido unirlo. Y solamente prioridad 2 se le pone. Para que guarde. Prioridad 2. 2 y al disquete. Disquetcito. Y fíjense. Y con eso estamos. Con eso estamos. Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, a manera de refrescamiento, Javi, ¿ya? Hemos hecho ya todo el análisis de resiliencia física. Hemos hecho, tal vez si puedes volver al pantallazo general, continuar el proyecto, ahí, ¿no? Hemos hecho la planilla 2, que es resiliencia física. Hemos hecho la 3, resiliencia funcional. Y en este paso 4, hemos visto cuál había sido el nivel de riesgo de cada componente. Hemos priorizado cuáles son nuestros componentes fundamentales a los cuales no podemos tolerar que se dañen. Y finalmente, en la última planillita, hemos tenido una primera aproximación de lo que tenemos que hacer. Tengo que hacer algo para proteger a esas plantas de tratamiento frente a inundaciones del lago Tupiza. Aquí, digo, del río Tupiza. Aquí resulta obvio, ¿no? Proteger las lagunas facultativas frente a crecidas del río Tupiza. Pero hay proyectos donde no resulta tan obvio, ¿no? El análisis a veces es tan rico. Yo recuerdo cuando hemos hecho el análisis del riesgo de este hospital de primer nivel, de tercer nivel en Oruro, ¿te acuerdas, Javi? Un gran hospital, hemos hecho el análisis de resiliencia y nos ha salido con que la amenaza principal que tenía este hospital en el centro de la ciudad de Oruro eran los vientos fuertes. Y la primera aproximación, créalo o no, que todo el mundo se dio cuenta de que era algo que no estaba dentro del análisis que se tenía en el radar, era proteger al bloque de emergencias frente a vientos fuertes, ¿no? Entonces, pucha, todo el mundo se ha dado cuenta, claro, esa es una primera aproximación a la solución de nuestros problemas. Ahora, después han pensado cómo proteger, ¿no? Frente a vientos, cambiar de orientación, asegurar mejor los techos, ya las medidas se hacen más específicas, ¿no? Y eso es lo bonito, o sea, te lleva a todo este proceso de reflexión y al final empiezas a discernir cuáles pueden ser las mejores medidas para poder elevar el nivel de resiliencia de tu proyecto. En este caso es obvio, por las fotos, por lo que nos ha comentado Saúl y demás, es tan obvio que hasta dices, pucha, y esto ya hasta, ¿por qué lo escribo? ¿No? Es proteger las lagunas frente a inundaciones de las crecidas del río Tupiza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el siguiente paso después del descansito. Fantástico. Entonces, son las 9:40. Nos veríamos en ¿cuántos minutos?
¿Te parece bien, Javi, si nos tomamos unos buenos 15 o 20 minutitos para que los colegas puedan tomar su desayunito? Que Ya. hemos arrancado bien temprano. Pero Perfecto. a partir de que volvamos, ya le metemos de corrido hasta aproximadamente a las 12. Bueno, nos podemos tomar tal vez unos 5 minutitos de por medio, pero ya sería como Ya. para echarle hasta tipo 12. Entonces son 9:41, ¿te parece? A las 10. ¿Te tomamos 10? De acuerdo. Listo, colegas. Entonces, 10 de la mañana nos vemos, ¿no? A las 10:00. Entonces, que tengan un buen oxígeno por estos minutos y volveremos a retomar fuerzas. ¿Listo? Entonces, nos mantenemos en contacto. ¿Está bien? Hasta dentro de unos minutos. No se desconecten, colegas. Un A abrazo. las 10 en punto arrancamos.